tal, amigos de la Taberna Kick? Estamos aquí otra vez en una tarde lluviosa y nostálgica y por lo tanto... Londinense, diría mucha gente. No han ido ni a Tapalpa, pero ven una lluvia y dicen, uy, recuerdo Londres. Pero con más gusto nos echamos una cervecita por esa lluvia. El café no es para nosotros. No, por muy lluviosa que esté el día. El día. Pero esta lluviecita sabrosa que tenemos ahora nos da para hablar de algo muy distinto. Siempre hablamos de las películas nuevas, de lo que está saliendo, de DC, pero de ¿por superhéroes, de acción, ¿no? Que está muy chido, el cine es entretenimiento en gran parte de su... Pero siempre podemos descubrir cosas nuevas de lo viejito. Claro que sí. Y qué mejor... Decía un filósofo que se llamaba Ortega y Gasset, ahorita que lo recuerdo, le decía a los alumnos que quieren estudiar filosofía, ¿quieres ser alguien en filosofía? ¿Quieres aprender algo nuevo en filosofía? Estudia los clásicos. Exactamente. Entonces, y esto se aplica bastante bien. Y esto se aplica para Ciudadano Kane porque surgió de una pregunta que nos hice yo, pero a ver, ¿qué es lo que tiene tan grandioso el Ciudadano Kane que en cada lista que aparece en las mejores películas de toda la historia siempre es el número uno, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene de maravilloso el Ciudadano Kane? Y bueno, esperemos que lo que nosotros vayamos a decir les sirva para que ustedes descubran la película y para que se animen a verla los que no hayan visto, no la hayan visto. Y es un poquito más de todo nos sirve de cultura, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué tiene de grandioso el Ciudadano Kane? Fíjate, bueno, yo ante todo tal vez no puedo dar como la palabra de Dios, ¿no? De por qué es importante. Yo sí quiero mencionar que a mí es una de las situaciones que más risa me dan de repente de mucha gente aficionada al cine, porque ya es esa frase del Ciudadano Kane es la mejor película de la historia, eso, que mucha gente la utiliza como un argumento cuando realmente ni siquiera han visto la película. Y llega un momento en que claro que debes ver la película y claro que te debes dar cuenta de por qué esa película es tan grande, ¿no? Es curioso que ves que la ves en los ratings de IMDb o Rotten Tomatoes o cosas así, y en realidad no está con un 10 perfecto, la película no es perfecta, pero es muy innovadora. Para el tiempo en el que se hizo, si mal no recuerdo, en 1941, fíjate. Y tiene recursos narrativos, y no solo narrativos y visuales, sino también de la manera del rodaje, de hacer el rodaje de la película como tal, muy innovadores, ¿no? Desgraciadamente, y creo yo, y eso le ha pasado a varios de las grandes brincos que ha tenido el cine, después se hace tan común que la gente que no le tocó ver ese cambio, le parece como subestiman demasiado, ¿no? Sabes que yo ya vi eso, pero imagínate, eso son las grandes de las películas, ¿no? Lo que impactan cuando son vistas por primera vez. Las secuencias del Ciudadano Kane, la gente no había visto nada por el estilo en ese tiempo. Tan solo, por ejemplo, el 99%, a menos que fuera algún cine bastante experimental, la narrativa era totalmente lineal, ¿no? Empezaba con el inicio de la historia y terminaba con el final de la historia. Acá no. Ciudadano Kane tiene Orson Welles, que por cierto, Orson Welles es el director y actúa en la película. Orson Welles dijo, voy a contar mi película con flashbacks. Y voy a armarla, voy a hacer este rompecabezas. Voy a jugar con diferentes declaraciones de los personajes. Vamos a investigar la vida de Ciudadano Kane con base a las experiencias de personas que lo conocieron. Exacto. Entonces, tan solo eso, romper esa narrativa lineal, ya fue un hito en la película. La gente no lo había visto nunca. Ahora estamos muy acostumbrados con Tarantino, con 21 gramos. Que justamente, rollo, ¿no? Justamente yo te iba a decir esa como curiosidad. A mí actualmente me da mucha risa cuando un chavito, a veces estudiantes del cine o aficionados del cine, pero que te dicen, es que ¿por qué es tan grandiosa Tarantino y por qué es tan adorado Tarantino? ¿Qué tiene de grandiosa Pulp Fiction? Ayer la vi y pues, no es nada nuevo.
No, hijo, pues lo que pasa es que después de Pulp Fiction has visto 20,000 películas así, Exacto. por lo tanto ves Pulp Fiction y no te parece nada nuevo. Pero en el tiempo en el que se vio fue también como una revolución narrativa, ¿no? Con Ciudadano Kane sucede algo muy similar, ¿no? Y es algo que me parece muy curioso. Fíjate que Orson Welles en su momento le preguntaron, como que todo el mundo se imaginaba, Orson Welles es un genio, ¿cómo llegó él a tener esa inventiva y ese ímpetu para revolucionar el cine? 25 años cuando hizo esto. Y alguna vez le preguntaron, ya cuando él estaba mayor, obviamente, pero le preguntaron, oye, ¿y de dónde te salió esas ideas tan revolucionarias para el cine? Y él decía, de la ignorancia. Literalmente, yo era un Nobel cineasta. Entonces a mí se me hacía fácil hacer cualquier cosa. Desgraciadamente, cuando estudias cine o cuando te haces un cineasta, llegas a ser más prudente a veces con las cosas y es de, pues no puedo hacer son las reglas que son las reglas, yo no las conocía. Entonces para mí se me hacía facilísimo decir, vamos a poner un plano contrapicado, por ejemplo, cuando los planos contrapicados no se usaban. Se supone que una de las reglas que siempre ha tenido el cine es la cámara debe estar a la altura de los ojos de las personas que estén interactuando en la escena, ¿no? O en el cuadro. Entonces, tener una cámara contrapicada viéndote desde el suelo implicaba, no estaba justificado a menos que un personaje estuviera tirado en el suelo y hubiera una toma subjetiva, ¿no? Ajá. Y de repente llega Orson Welles y dice, yo quiero una toma contrapicada mientras yo esté caminando de ahí a allá. Ajá. Narrativamente era algo que no se usaba, no tenía sentido narrativamente. Y él lo usó. Y empezaron, gracias a ese tipo de cosas, los directores posteriormente a utilizar esas herramientas narrativas para darle más profundidad o darles mayor énfasis a muchas de sus cosas, ¿no? ¿Sabes qué es súper interesante? Cuando estás viendo la película, hay escenas que literalmente te llevan a películas nuevas. Hay una escena que están en una como fiesta, y él está hablando, ves al personaje, luego inmediato pensé en el Lobo de Wall Street, en sus fiestas del Lobo de Wall Street y cómo el personaje habla, está completamente influenciado por el Ciudadano Kane. Dices, ¿cómo después de tantos años sigue haciéndolo, ¿no? Luego puedes ver la introspección del personaje, o sea, cómo desnudan el alma de Kane. Y puedes ver películas como There Will Be Blood, Petróleo Sangriento. Sí, de Anderson. Al mismo Michael Corleone del Padrino tiene tintes de esas cosas, de cómo desnudar el alma del personaje. Sí. Entonces, eso es lo que, si tú la ves ahora, la verdad es que es como que una película, yo creo que ya han habido mejores. Para mí es mejor El Padrino que Ciudadano Kane. Pero como dices, Ciudadano Kane fue el primero. Fue al que se le ocurrió, fue el real revolucionario y eso no se lo podemos quitar, ¿no? Tal vez llegará algún día en el que desbanquen del número 1 al Ciudadano Kane, pero realmente creo que a la fecha sigue teniendo ganado ese puesto porque casi todo el cine que podemos ver en la actualidad está construido con reglas puestas en la mesa gracias al Ciudadano Kane, ¿no? Oye, ¿qué tal esas escenas también que maneja el enfoque amplio, ¿no? La profundidad del campo. Sí. Eso era muy difícil de conseguir antes, ¿no? Era muy común que si tú tenías una escena, pero tu objetivo principal era X. Aquí lo vemos, mira, está el chavito, se ve perfectamente ahí atrás. No hay fueras de focos, no hay, todo está enfocado perfectamente. Evidentemente hay veces que tener algo fuera de foco en el fondo también es una herramienta narrativa, pero en él decía, yo quiero que todo se vea nítidamente. El director de fotografía tuvo que investigar, tuvo que hacer pruebas con diferentes lentes, con telefotos, iluminar de diferente manera el fondo, utilizar los claroscuros del expresionismo alemán eso está genial, y meterlos en el cine comercial de una manera tan orgánica.
Sí, todas las sombras, o sea, cuando era importante que el personaje estuviera en una sombra, lo está, y de repente pasa la luz para, para completar la escena. Eso está manejado de forma Sí, magistral, la sí, verdad. tomas largas cuando necesitas hacerlas largas. Como ya estaban en sets, ya muchos, normalmente el cine muy anterior, normalmente rodaban en lugares abiertos, ¿no? Ujú. Ahora ya tenía los sets y los sets te daban mucha comodidad de grabar porque tenías mayor control de luces, pero no tenías las construcciones totales, ¿no? Y él tuvo que hacer sets de una manera que haciendo un plano secuencia como el que acabamos de ver ahorita, Seguido. se pudiera ver como si fuera un exterior cuando en realidad todo era un set, ¿no? Exacto. Esas son de las cosas. Hay, por ejemplo, una anécdota en la que él dijo, necesito un plano contrapicado, por ejemplo, y necesito que la cámara me esté viendo hacia arriba cuando estoy dando cierto discurso o saliendo de cierto discurso. Y la cámara era tan enorme que tuvieron que hacer un hoyo en el suelo, literalmente una fosa, para poder meter la cámara y al camarógrafo y la cámara estuviera a ras de suelo, que es lo que es como él la quería, ¿no? Repito, son elementos que actualmente se utilizan y gracias a la maniobrabilidad de las cámaras actuales, son planos que vemos en una y otra película, pero no sabemos la revolución visual que generaron gracias al Ciudadano Kane. Kane. Sí, 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 es algo impresionante ya que lo ves porque, volvemos, es 1941. Y era atrevido porque incluso hizo una escena de Hitler cuando pues ni siquiera sabía qué iba a pasar con la guerra. Y sale él en una escena donde no aprueba a Hitler, pero Y pues, y fue era, osado, sí, era sí, sí, osado. claro que Ahora que estoy investigando y lo chistoso de siempre, ¿no? Como los Oscars la cagan siempre. Ciudadano Kane nada más ganó mejor guión sí. Ujú. y estuvo nominada en todos los demás. Ganó como mejor película Que Verde era mi valle. Ujú. Pero si ves las dos, pues no digo que no sea una buena película Que Verde era mi valle, Pero pero esta esta era se la realmente la lleva. innovadora, ¿no? Exacto, siempre la innovadora pierde en los Oscars. Es que como que generalmente los Oscars premian lo mejor de lo que ya conocemos, ¿no? Ajá. Y digo, no es el primer caso. Hitchcock jamás ganó un Oscar, por ejemplo, ¿no? Sí. Chaplin jamás ganó un Oscar. Y digo, y en ese sentido, no es más que una película más que merecía muchos más premios que no Ajá. obtuvo, ¿no? Sí. En ocasiones recientes, podemos, yo lo veo con Niños del Hombre, por ejemplo, me parece una película que merecía todos los premios que le pudieran dar y no le dieron ninguno prácticamente. Entonces, pero Ciudadano Kane, yo fíjate que me gustaría recomendarles a la gente un libro totalmente mexicano, escrito por un mexicano en un contexto totalmente mexicano, y es Spota, lo escribe, que se llama Retrato Hablado. Dice incluso han habido obras de teatro. Y fíjate, por la estructura narrativa, me parece muy similar a cómo está construido Ciudadano Kane. Una persona super mega rica y poderosa, de repente fallece, pero tú no sabes nada de él, entonces conforme, dependiendo de ciertas eh, 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 experiencias que te van contando diferentes personas, vas encontrando no solo la grandeza, sino también todas las cosas malas que hacía el personaje, ¿no? Y eso, no sé, fíjate que es curioso porque no sé si Spota se basó un poco Mira, te va a decir algo, esta te va a historia. decir algo, a lo mejor sí, no estoy seguro. Pero si tú ves la historia de Ciudadano Kane, investigando un poco, te das cuenta que los que finalmente elevaron esta película no fueron ni la taquilla ni los Oscars, como dijimos, sino fueron filósofos franceses de New Wave, perdón, y gente, escritores, como que nada más ni nada menos que mi ídolo Borges. Borges era fan de Ciudadano Kane y hasta hizo un ensayo sobre la película y explica lo que él pensaba. Porque hay otra cosa interesante, hay un misterio ahí que se llama Rosebud. Oh, sí, Que, sí, sí, que sí. dices, ¿qué es Rosebud? No, no lo vamos a decir. Justo está
el personaje a punto de morir y trae que es un recurso también parodiado infinitas veces en muchos medios, ¿no? Ajá. Trae su capsulita esa que neva por dentro, su esferita, y dice Rosebud antes de morir, ¿no? Y es el gran misterio, ¿qué es Rosebud? Estás investigando porque, a ver, esta palabra que nos diga quién era este hombre, ¿no? Cuando todo lo que ves como este sentido de guiones que no es lineal, te da un laberinto que te dice quién era este hombre. Y que curiosamente cada que lo ves y también dependiendo de la madurez que tienes personal cuando la vuelves a ver, cada vez interpretas Rosebud como una cosa diferente, ¿no? Y es una de las grandiosas cosas que te deja la película. No te deja todo totalmente masticado, incluso diciéndote al final lo que creen que es Rosebud. Tú como espectador lo ves y dices, no, claro que no, es esto, ¿no? Y eso, aunque es esto, lo que significa es esto. Entonces eso está súper chido. Y son cosas curiosas porque, vamos, no es la primera vez que le sucede a un director o a un creador de arte o de audiovisual. Por ejemplo, él ya después renegaba demasiado con eso, porque decía, yo era tan joven cuando hice Ciudadano Kane, que ahora me avergüenzo de ese recurso tan barato que era Rosebud. O sea, yo lo hice porque no tenía nada más, o sea, fue como se me ocurrió dar como un punto para partir a una historia. Pero eso es lo importante de una obra, ¿no? Que tú como escritor piensas una cosa, lo pones, pero das a pensar un montón a la gente. ¿Sabes qué? Para mí esto y realmente el público y el espectador es el que construye todo una teoría o todo un universo detrás de eso que tal vez para ti como creador no era tan importante, ¿no? Sí. Es una de las grandezas que tiene Ciudadano Kane es esa, ¿no? Oye, ¿y qué tal esa escena donde un espejo infinito, donde se pasa él y me impresionó la capacidad técnica para hacer ese tipo de cosas? Y es que no solo eso, de repente recurría a trucos de fotografía y de iluminación como es ese caso, pero también de repente era de los pocos que empezaron a utilizar miniaturas. Entonces de repente para mostrarte un plano general del teatro, él truqueaba una toma desde el teatro y luego saliendo y luego la veías desde el cielo y era de wow, lo hicieron desde un helicóptero, no es una miniatura, ¿no? Ajá. Pero él tenía esta capacidad y luego entra las escenas continuas como Birdman, ¿no? Que nos como los planos secuencias. Ajá, o sea, se van así. Era algo imposible por el tipo de sets o por el tipo de locaciones en las que se solían hacer las películas en la antigüedad, ¿no? Entonces, en la antigüedad, como si fueran hace 200, 300 años, ¿no? Bueno, en los albores del cine, ¿no? Ajá. Entonces, Ciudadano Kane es una gran película, realmente. Me encanta que la gente diga que Ciudadano Kane es una obra importante, pero me encantaría más que la gente que lo repite realmente lo hubiera visto. Y no solo eso, sino entendiera la grandeza de la película. Porque muchos los ven, sobre todo estudiantes de cine, ¿no? Les dicen, ¿ves Ciudadano Kane? Es que lo que te decía ahorita, que los que la elevaron fueron filósofos franceses de la época que eran modernos. Es que muy bien puedes decir, ay, güey, ¿por qué una bola de hipsters? ¿Por qué no pone a Wes Anderson con Grand Budapest Hotel como la mejor película de y convence a todos los demás? No se trata de solo de eso. Si luego ves la película, entiendes por qué siempre está como número uno. Aunque insisto, no solo es la grandeza de la película, sino la influencia que tuvo. La influencia. Sí. Ya hay mejores películas, para mi forma de verlo, ya hay mejores, pero entendiendo, como dices tú, la época en que se hizo, con las limitaciones que se hizo, ¿no? Y lo que innovó y lo que trajo al cine, pues sí, tiene que ser la verdad. Totalmente, véanla, realmente disfrútenla, tienen un aporte que hacer, cultívenos, realmente nos encantaría saber sus opiniones o sus correcciones o lo que tengan que decirnos. ¿Saben qué? Se van a fascinar no solo en una cosa. Ven la película, se van a fascinar en investigar a cada actor que salió en ella.
porque tuvieron un fin trágico varios. O sea, la película fue una bendición y una maldición al mismo tiempo. Porque en ese tiempo, es lo padre de esta película, empieza a investigar que había mucho... Está basado en Hearst. Y Hearst persiguió a los que a los que se involucraron en el proyecto. Ajá. ¿Por qué? Porque lo estaban exponiendo a él. Y el Hearst se encargó de hacerles la vida de cuadritos. Entonces es interesante verlo. No solo te cultivas en lo que es la película como aportación al cine, sino como un pedazo cultural de historia en un momento sociocultural muy específico también. Entonces, Ciudadano Kane, una gran película. Alguna vez ya posteriormente hablaremos de otros saltos en el cine, como aunque suene, digo, no es por compararlos, pero aunque suene dicho a la ligera, pero por ejemplo saltos como Jurassic Park, saltos como Matrix, Star Wars, saltos como Star Wars, son saltos igual de importantes técnicamente hablando. La diferencia es que Ciudadano Kane es el número 1 porque fue en los albores de los años 40, ¿no? Entonces es una película muy interesante, véanla, repito, entiéndanla, descúbranla, analicen cada plano, saboreenlo y se van a dar cuenta de por qué Ciudadano Kane sigue siendo la mejor película rateada por diferentes grupos, ¿no? Aficionados al cine. Y mira, nomás para no terminar así como que mucho alabado, pero la película dura 2 horas. Les apuesto que se ponen a verla, tiene un ritmo tan rápido, tan dinámico, ameno, que ustedes lo van a seguir como que si hubiera sido media hora. No sé, lo pones a ver y de repente ya casi se acabó y ya se acabó. Te deja con ganas de más, ¿no? Pues coméntenos, denle like, compartan si les gusta, qué películas les gustaría que analizáramos, qué películas a ustedes han analizado y nos quieren compartir. Díganos, somos unos fans de estarnos alimentando constantemente de cosas nuevas, y bueno, aunque sean viejitas, aunque de cosas nuevas, aunque sean viejas, ¿no? Cada que vean, después de ver esta película, les aseguro que no van a ver una película de la misma manera. Van a ver a Tarantino, van a ver a muchos de los grandes directores ahora, y muchos de sus movimientos o de sus trucos de cámara o de sus trucos narrativos los van a entender y van a decir, eso yo ya lo había visto en Ciudadano Kane. Bueno, pues hermano, un placer, como siempre. Ya me tomé mi chela. Yo también, ahorita no me ahorita yo te ayudo. Salud. Es una belleza esta película. Los decorados son... Y fíjate que no fue tan cara como otras superproducciones de aquel tiempo. Al final de cuentas es una película de bajo presupuesto, pero que trascendió de muchas maneras, ¿no? No, y hasta el maquillaje, ¿no? O sea, el maquillaje. Este cabrón tenía 25 años, luego aparece viejo y sí te la crees.